¿Sabe qué es lo más peligroso? No es perder a alguien, es seguir perdiéndose a usted mismo mientras intenta retenerlo. Recuerdo una etapa en mi vida donde insistía tanto en que algo funcionara que dejé de preguntarme si realmente me hacía bien. Me levantaba cansado, pensaba lo mismo todos los días y aún así decía, solo necesito intentar un poco más. Pero no era disciplina, era miedo. Miedo a soltar, miedo a aceptar la verdad. Y ese miedo me estaba costando paz, tiempo y dignidad. Hoy quiero hablarle claro. Hay cosas que no se arreglan insistiendo, se transforman soltando. Soltar no es perder, es entender. Pero entender de verdad, no solo repetirlo como una frase bonita, porque si usted analiza su vida con honestidad, se dará cuenta de que muchas veces no le dolió lo que perdió, le dolió lo que se resistía a aceptar. A mí me pasó. Hubo momentos donde yo insistía tanto en mantener algo vivo que ignoraba todas las señales de que ya había terminado. Y no era porque no lo veía, era porque no quería aceptarlo. Recuerdo una etapa donde seguí invirtiendo tiempo en una relación que claramente ya no tenía la misma dirección. Las conversaciones se volvieron vacías, el interés ya no era mutuo, pero yo seguía ahí, diciéndome que con más esfuerzo todo iba a mejorar. Y uno se engaña porque cree que insistir es una muestra de carácter, pero no siempre es así. A veces insistir es simplemente negarse a aceptar la realidad. Entender es diferente. Entender es mirar de frente lo que está pasando, sin adornos, sin excusas, sin ilusiones. Es reconocer que no todo lo que comienza está destinado a quedarse. Es aceptar que hay personas, etapas y oportunidades que cumplen una función en su vida y luego se van. Y eso no las hace menos valiosas, las hace completas. Muchos creen que si sueltan, todo el tiempo invertido se pierde. Pero no es cierto. Lo que usted vivió no se borra. Lo que aprendió no desaparece. Cada experiencia le dejó algo. Incluso si terminó mal, el problema es cuando usted se queda más tiempo del necesario tratando de rescatar algo que ya cumplió su propósito. Ahí sí empieza a perder, pierde paz, pierde energía, pierde claridad. Entender también implica dejar de tomarse todo de forma personal. No todo lo que termina es un rechazo hacia usted. A veces simplemente no era el momento, no era el lugar, no era la persona, pero el ego le dice que tiene que luchar, que tiene que demostrar, que tiene que hacer que funcione, y ahí es donde se queda atrapado. Yo aprendí algo muy simple, pero muy fuerte. No todo lo que se rompe necesita ser reparado. Hay cosas que se rompen porque ya no deben seguir. Y cuando usted lo entiende, deja de desgastarse intentando salvarlo todo. Empieza a elegir mejor dónde pone su energía. Soltar entonces deja de ser una pérdida. Se convierte en una decisión consciente. Usted no está abandonando, está avanzando, no está fallando, está aprendiendo. No está perdiendo algo valioso, está haciendo espacio para algo más alineado con quien usted es ahora, porque al final lo más importante no es cuánto logra retener, sino cuánto es capaz de comprender. Y cuando comprende, ya no necesita aferrarse. Y ese es el momento donde todo empieza a cambiar. El apego no es amor, es dependencia. Y esa es una de las confusiones más peligrosas que puede tener un ser humano, porque le hace defender lo que en realidad lo está destruyendo. Usted cree que está amando mucho, que está dando todo, que está luchando por algo valioso, pero si lo observa con honestidad, muchas veces no está amando, está necesitando. A mí me pasó. Hubo un tiempo donde yo justificaba todo en nombre del amor. Si había indiferencia, decía, es una etapa. Si había distancia, pensaba, seguro está pasando por algo. Si había falta de respeto, me decía, nadie es perfecto. Y así fui tolerando cosas que en el fondo sabía que no eran correctas. Pero no me quedaba por amor, me quedaba por miedo. Miedo a soltar, miedo a perder, miedo a quedarme solo. El problema es que el apego se siente intenso. Le acelera el corazón, le llena la mente, le hace pensar todo el día en esa persona o situación. Y usted confunde esa intensidad con profundidad.
cree que porque duele mucho, entonces debe ser importante. Pero no. El dolor constante no es una señal de amor, es una señal de desequilibrio. El amor sano no le roba la paz. No lo hace dudar de su valor todos los días. No lo obliga a mendigar atención, ni a interpretar silencios, ni a perseguir explicaciones. El amor sano es claro, es estable, es coherente. No perfecto, pero sí respetuoso. En cambio, el apego lo mantiene en ansiedad. Hoy está bien, mañana no sabe. Hoy siente cercanía, mañana distancia. Y usted vive atrapado en ese ciclo, esperando que el próximo momento sea diferente. Y ahí es donde se vuelve dependencia, porque ya no se trata de compartir la vida con alguien, se trata de no saber estar sin esa persona. Usted empieza a construir su bienestar alrededor de algo externo. Si esa persona está bien con usted, usted está bien. Si se aleja, usted se derrumba. Y eso no es amor, eso es pérdida de control sobre su propia estabilidad emocional. Recuerdo momentos donde mi estado de ánimo dependía completamente de una respuesta, de un mensaje, de una actitud. Si llegaba, todo estaba bien. Si no llegaba, mi mente empezaba a crear historias y eso desgasta. Porque deja de vivir su vida y empieza a girar alrededor de alguien más. El apego también lo hace justificar lo injustificable. Acepta menos de lo que merece, baja sus estándares, normaliza comportamientos que antes no habría permitido, todo por no enfrentar la incomodidad de soltar. Pero cada vez que hace eso, se aleja más de usted mismo. Y aquí hay algo importante. Amar no debería costarle su dignidad. No debería exigirle que se pierda, que se reduzca, que se conforme. Si para mantener algo tiene que dejar de ser usted, entonces no es amor, es dependencia emocional. Cuando usted entiende esto, algo cambia. Empieza a observar diferente. Ya no se deja llevar solo por lo que siente, también evalúa lo que recibe. Ya no se queda por intensidad, se queda por coherencia. Ya no confunde necesidad con amor. Porque el amor real no nace del miedo a perder, nace de la libertad de elegir. Y cuando deja de necesitar, por fin empieza a amar de verdad. La disciplina de aceptar la realidad es una de las más difíciles, porque no se entrena en el cuerpo, se entrena en la mente. Y la mente, cuando no está bien formada, prefiere la ilusión antes que la verdad. Usted puede ver claramente que algo no funciona, puede sentir que ya no hay lo mismo, puede notar que está dando más de lo que recibe y aún así decide quedarse. ¿Por qué? Porque aceptar la realidad implica tomar decisiones y las decisiones incomodan. A mí me costó entender esto. Hubo momentos en los que yo sabía exactamente lo que estaba pasando, pero me repetía, todavía puede cambiar. Y no era falta de inteligencia, era falta de disciplina. Porque aceptar la realidad no es darse cuenta, es actuar en consecuencia. Es dejar de negociar con lo evidente. Recuerdo una etapa en la que estaba comprometido con un proyecto que ya no avanzaba. No había resultados, no había crecimiento, no había claridad. Pero yo seguía invirtiendo tiempo y energía pensando que tal vez con más esfuerzo todo iba a mejorar. Y un día me hice una pregunta incómoda. ¿Esto realmente tiene futuro o solo lo estoy sosteniendo por orgullo? Esa pregunta cambió todo, porque me obligó a dejar de justificar y empezar a ver con objetividad. Aceptar la realidad requiere humildad. Humildad para reconocer que no todo depende de usted, que no puede cambiar a las personas, que no puede forzar procesos, que no puede sostener algo que del otro lado no tiene la misma fuerza. Y eso golpea al ego, porque el ego siempre quiere creer que puede controlar todo. Pero la vida no funciona así. Hay cosas que simplemente terminan, relaciones que se desgastan, oportunidades que no se concretan, caminos que dejan de tener sentido. Y la disciplina está en no quedarse más tiempo del necesario intentando revertir lo irreversible. Muchos hombres viven agotados porque luchan contra la realidad todos los días. Quieren que alguien los valore cuando esa persona ya decidió no hacerlo. Quieren mantener una conexión que solo existe porque ellos la sostienen. Quieren resultados en lugares donde ya no hay crecimiento. Y todo eso genera frustración, desgaste, cansancio emocional. Aceptar la realidad no es rendirse, es ubicarse. Es entender dónde está parado realmente.
Porque si usted no tiene claridad sobre su situación, no puede tomar decisiones correctas. Y sin decisiones correctas, no hay avance. También implica dejar de interpretar señales como si fueran promesas. A veces la realidad es simple, pero usted la complica buscando significados donde no los hay. Si alguien es inconsistente, no necesita analizar más, necesita aceptar. Si algo no avanza, no necesita insistir más, necesita evaluar. La disciplina está en no maquillarlo, en no suavizarlo, en no justificarlo, ver las cosas como son, no como le gustaría que fueran. Y eso al principio duele, pero después libera. Porque cuando usted acepta la verdad, deja de perder energía en negarla. Y en ese momento empieza a actuar con claridad. Deja de insistir donde no hay sentido, deja de esperar donde no hay respuesta, deja de invertir donde no hay retorno, no desde el enojo, sino desde la conciencia. Porque cuando aprende a aceptar la realidad, deja de vivir en función de lo que espera y empieza a construir desde lo que es. Y ahí es donde realmente comienza el cambio. El miedo lo mantiene atrapado, pero no de la forma en que usted cree. No siempre se presenta como algo evidente. No llega diciendo tengo miedo. Llega disfrazado de paciencia, de esperanza, de lealtad. Le hace creer que quedarse es correcto, que insistir es admirable, que aguantar es una virtud. Pero si usted observa con honestidad, muchas veces no se queda por convicción, se queda por temor. A mí me pasó. Hubo una etapa en la que sabía que tenía que tomar una decisión importante, pero la postergaba constantemente. Me decía, voy a esperar un poco más, todavía no es el momento, quizás mañana sea diferente. Y así pasaron semanas, meses, no porque no entendiera lo que estaba pasando, sino porque enfrentarlo implicaba salir de una zona conocida. Y eso da miedo. El miedo a empezar de nuevo es uno de los más fuertes. Porque empezar de nuevo significa volver a cero en algo, volver a aprender, volver a construir, volver a adaptarse, y la mente prefiere lo conocido, aunque duela, antes que lo incierto, aunque pueda ser mejor. Por eso muchas personas se quedan en trabajos que no soportan, en relaciones que los desgastan, en rutinas que los apagan, no porque no tengan opciones, sino porque el miedo les dice que lo conocido es más seguro. También está el miedo a estar solo, ese miedo silencioso que le hace tolerar cosas que antes no habría permitido. Usted empieza a justificar actitudes, a bajar sus estándares, a aceptar menos de lo que merece, todo por no enfrentar el vacío de su propia compañía. Pero ese vacío no se llena con alguien más. Ese vacío se enfrenta, se entiende y se transforma. Recuerdo momentos en los que prefería estar mal acompañado que enfrentarme a mí mismo. Llenaba el tiempo, buscaba distracciones, evitaba el silencio, pero el problema no desaparecía, solo se escondía. Y lo que no se enfrenta, se repite. Hasta que un día entendí que no era la soledad lo que me daba miedo, era lo que iba a descubrir en ella. El miedo también aparece cuando tiene que aceptar que invirtió tiempo en algo que no funcionó, porque duele reconocer que dio esfuerzo, energía, incluso amor, y no salió como esperaba. Entonces decide quedarse un poco más, como si así pudiera justificar lo invertido. Pero ese pensamiento lo hunde más, porque no solo pierde lo que ya invirtió, empieza a perder lo que todavía tiene. Y ahí es donde el miedo se convierte en una prisión. No lo encierra físicamente, pero limita sus decisiones. Hace que posponga lo inevitable, que evite conversaciones necesarias, que siga en lugares que ya no tienen sentido. Y lo más peligroso es que se acostumbra al malestar, a la incomodidad, al desgaste. Pero hay algo que debe entender. El miedo no desaparece antes de actuar, desaparece después. Usted no va a dejar de sentir miedo para tomar la decisión correcta. Va a tomar la decisión correcta sintiendo miedo. Esa es la diferencia. Porque la libertad no está en no tener miedo, está en no permitir que el miedo decida por usted. Y el día que deja de obedecerle, deja de estar atrapado. No todo lo que se va es una pérdida,
aunque al principio se sienta exactamente así. Porque cuando algo termina, lo primero que aparece no es claridad, es vacío. Y el vacío incomoda. Usted siente que le quitaron algo, que perdió tiempo, que perdió esfuerzo, que perdió una parte de su vida. Pero si observa con calma, con el tiempo se da cuenta de algo muy distinto. No todo lo que se fue le estaba haciendo bien. A mí me pasó en diferentes etapas. Recuerdo cuando una oportunidad que yo quería mucho no se dio. Había invertido tiempo, energía, expectativas. Tenía todo planeado en mi mente y cuando no funcionó, sentí frustración. Pensé que había perdido una gran posibilidad. Pero meses después, al ver hacia atrás, entendí que ese camino no era sostenible, que no estaba alineado con lo que realmente necesitaba en ese momento. Si se hubiera dado, probablemente me habría llevado un desgaste mayor. Lo mismo ocurre con las personas. Hay relaciones que en su momento parecen imprescindibles. Usted siente que no puede avanzar sin esa persona, que su presencia es clave para su estabilidad, pero con el tiempo descubre que esa misma presencia era la que le quitaba paz, que lo mantenía en duda, en ansiedad, en desgaste constante. Y entonces entiende que no fue una pérdida, fue una liberación. El problema es que usted mide todo por lo que siente en el momento, no por lo que representa a largo plazo. Y en el momento, claro que duele, porque había costumbre, había expectativa, había una historia, pero no todo lo que duele es negativo. Hay dolores que están limpiando, que están cerrando etapas, que están haciendo espacio. Muchos hombres idealizan lo que se fue. Recuerdan solo lo bueno, lo acomodan en su mente como si hubiera sido perfecto. Y así convierten algo que no era sano en algo que parece irreemplazable. Pero eso no es realidad, es una versión editada por la nostalgia. Porque si fuera tan perfecto, no habría terminado. También hay que entender que algunas cosas se van porque ya cumplieron su función. No llegaron para quedarse, llegaron para enseñarle algo. Tal vez le enseñaron a poner límites, a valorarse más, a no conformarse. Y si usted se queda atrapado en la pérdida, no aprovecha la lección. Recuerdo una amistad que se terminó sin una explicación clara. Durante un tiempo me quedé pensando qué había pasado, qué hice mal, qué se pudo haber hecho diferente. Pero después entendí que no todo necesita una explicación completa. A veces las personas simplemente toman caminos distintos y tratar de entenderlo todo solo prolonga el desgaste. Cuando usted deja de ver cada salida como una pérdida, empieza a verlas como filtro. Lo que no se queda no siempre era necesario. Lo que se va muchas veces está dejando espacio para algo más coherente con quien usted es ahora. Y eso cambia su forma de vivir. Ya no se aferra con desesperación, no retiene por miedo. Observa, aprende y continúa, porque entiende que su vida no se define por lo que pierde, sino por lo que decide construir después. Y ahí descubre algo importante. No todo lo que se va le quita. Muchas veces le devuelve. Su valor no depende de quién se queda, aunque emocionalmente eso sea lo primero que usted siente cuando alguien se va. Porque cuando una persona se aleja, lo que más duele no es solo la ausencia, es la interpretación que usted hace de esa ausencia. Empieza a preguntarse, ¿qué me faltó? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? Y sin darse cuenta, entrega su valor personal a la decisión de otra persona. Yo he visto esto muchas veces, incluso en mí mismo en distintas etapas de la vida. Cuando alguien importante se alejaba, la mente buscaba automáticamente una explicación que casi siempre terminaba en culpa. Pero con el tiempo entendí algo importante. La decisión de alguien de quedarse o irse habla más de esa persona, de su momento, de sus prioridades, de su capacidad emocional, que de mi valor como individuo. El problema es que usted empieza a medir su valor con la permanencia de otros. Si alguien se queda, se siente valioso. Si alguien se va, se siente insuficiente. Y así entrega el control de su autoestima a factores completamente externos. Eso es peligroso porque significa que su estabilidad emocional depende de decisiones que usted no controla. Pero su valor no funciona así.
Su valor no sube cuando alguien lo elige, ni baja cuando alguien lo deja. Su valor es interno, no negociable, no condicionado por la presencia o ausencia de otros. El hecho de que alguien no haya sabido quedarse no significa que usted no merezca ser elegido correctamente. Muchas veces las personas se van no porque usted no valga, sino porque no están listas, no están alineadas o simplemente están buscando otra dirección en su vida. Y eso no tiene que convertirse en una sentencia sobre usted. Pero el ego lo interpreta así porque es más fácil pensar, no fui suficiente, que aceptar esto no era el lugar correcto. Recuerdo momentos en los que intentaba entender por qué ciertas conexiones no se mantenían. Me enfocaba tanto en encontrar errores míos que dejaba de ver algo más amplio. No todas las relaciones están destinadas a sostenerse, incluso si hubo cariño, incluso si hubo esfuerzo. Algunas simplemente cumplen su ciclo. Y cuando usted aprende esto, algo cambia. Deja de perseguir validación constante. Deja de intentar demostrar su valor a través de la permanencia de otros. Deja de cambiar su comportamiento solo para evitar que alguien se vaya. Porque entiende que si tiene que perderse a sí mismo para que alguien se quede, entonces no es un lugar donde debía permanecer. También deja de idealizar la idea de ser elegido. Porque ser elegido no siempre significa ser valorado correctamente. A veces significa simplemente que encajó en el momento de alguien, no que define su identidad. La verdadera fortaleza aparece cuando usted se mantiene firme, incluso cuando otros no se quedan. Cuando su autoestima no se rompe con una despedida. Cuando entiende que lo que usted es no depende de la decisión emocional de otra persona. Porque si su valor depende de quién se queda, entonces cada pérdida se convierte en una crisis de identidad. Pero si su valor es interno, cada salida se convierte en información, no en destrucción. Y ahí es donde empieza la verdadera libertad. Cuando entiende que usted no necesita que todos se queden para saber quién es. Soltar también es soltar versiones de usted mismo. Y esta es una de las partes más difíciles del crecimiento personal, porque no se trata solo de dejar ir personas o situaciones, sino de aceptar que usted ya no es la misma persona que era antes. Y eso, aunque debería sentirse como evolución, muchas veces se siente como pérdida. A mí me pasó en distintas etapas. Hubo momentos en los que me aferraba a una versión de mí mismo que ya no existía, la versión que pensaba que debía seguir por inercia, por historia, por orgullo, pero la vida seguía cambiando y yo seguía intentando responder desde una identidad que ya no encajaba con lo que estaba viviendo. Y ahí aparece el conflicto interno, porque usted no quiere soltar lo externo, pero tampoco quiere soltar lo interno. Se aferra a relaciones, a decisiones pasadas, a expectativas que construyó hace años, pero también se aferra a la idea de quién cree que debería ser. Y esa resistencia lo mantiene atrapado entre lo que fue y lo que ya no puede sostenerse. Hay hombres que siguen actuando desde versiones antiguas de sí mismos. La versión que toleraba más de lo que debía, la que no ponía límites, la que aceptaba menos de lo que merecía, la que se quedaba por miedo. Y aunque ya han cambiado internamente, siguen repitiendo patrones de una identidad que ya no corresponde a su realidad actual. El problema es que soltar esa versión da miedo, porque implica reconocer errores, aceptar decisiones pasadas, admitir que quizás antes no tenía la claridad que tiene hoy. Y el ego lucha contra eso. Quiere mantener coherencia con el pasado, aunque el pasado ya no represente su presente. Pero el crecimiento no es lineal. Crecer significa cambiar de opinión sobre usted mismo. Significa mirar atrás y entender que algunas decisiones las tomó con la conciencia que tenía en ese momento, no con la que tiene ahora. Y eso no es un error, es parte del proceso. Recuerdo momentos en los que me costaba aceptar que ciertas formas de pensar ya no me representaban. Me aferraba a ideas, a hábitos, incluso a formas de relacionarme que ya no tenían sentido. Pero cuando finalmente las dejaba ir, no perdía identidad, la ganaba. Porque dejaba de vivir desde la repetición y empezaba a vivir desde la conciencia. Soltar una versión de usted mismo también implica dejar de castigarse por lo que fue. Muchos hombres viven atrapados en la culpa del pasado, repitiéndose mentalmente lo que hicieron mal, lo que debieron hacer diferente, pero ese peso no construye nada, solo lo mantiene detenido
Usted no puede construir una vida nueva desde una identidad antigua. No puede exigirle a su futuro que se alinee con decisiones que ya no representan quién es hoy. Y mientras no suelte esas versiones pasadas, seguirá reaccionando desde ellas. Soltar entonces no es olvidar quién fue. Es dejar de vivir como si todavía fuera esa versión. Es permitir que su evolución tenga espacio real en sus decisiones, en sus límites, en sus relaciones. Porque al final, el mayor cambio no ocurre cuando deja ir a otros, ocurre cuando deja de ser quien ya no necesita ser. La soledad no es el problema, es la oportunidad, pero solo si usted deja de verla como castigo. Porque para la mayoría de las personas estar solo se siente como vacío, como fracaso, como señal de que algo está mal. Y entonces hacen todo lo posible por evitarlas. Se rodean de ruido, de personas, de distracciones, de cualquier cosa que les impida escucharse a sí mismos. A mí me pasó en diferentes momentos de mi vida. Hubo etapas en las que el silencio me incomodaba. Sentarme solo, sin conversación, sin estímulo, sin distracción, me hacía enfrentar pensamientos que había estado evitando. Y por eso buscaba actividad constante, ¿no? Como si estar ocupado significara estar bien. Pero en realidad solo estaba evitando mirarme, ¿no? El problema no es la soledad. El problema es lo que aparece cuando usted se queda solo consigo mismo. Porque ahí no hay excusas, no hay distracciones, no hay validaciones externas. Solo está usted, con su mente, con sus emociones, con sus decisiones. Y eso puede ser incómodo si nunca ha aprendido a estar en ese espacio. Pero la soledad también es el único lugar donde realmente se reconstruye un hombre, porque es ahí donde empieza a escuchar lo que ignoraba. Es ahí donde se da cuenta de lo que toleraba, de lo que evitaba, de lo que necesita cambiar. Es ahí donde deja de reaccionar a lo externo y empieza a entender lo interno. Recuerdo momentos en los que, después de ciertas pérdidas o cambios, me quedé en silencio y al principio lo interpreté como vacío, pero con el tiempo entendí que no era vacío, era espacio. Espacio para reorganizar pensamientos, para entender decisiones, para recuperar claridad. Muchos hombres cometen el error de llenar la soledad rápidamente. Buscan otra relación, otra distracción, otro ruido, porque no saben qué hacer con ellos mismos cuando nadie más está ahí. Pero lo que no se enfrenta, se repite, y lo que se evita, crece. La soledad bien vivida no destruye, ordena. Le muestra qué relaciones eran dependencia y cuáles eran reales. Le muestra qué decisiones venían del miedo y cuáles venían de la conciencia. Le muestra quién es usted cuando nadie está mirando, y eso es poderoso. Porque mientras usted no aprenda a estar solo, va a depender de otros para sentirse completo. Y cualquier dependencia emocional es frágil. Lo vuelve vulnerable a pérdidas, a cambios, a ausencias. Pero cuando aprende a estar consigo mismo sin miedo, cambia su forma de vivir. Ya no busca compañía para llenar vacíos, sino para compartir plenitud. Ya no se aferra por temor, sino que elige desde la estabilidad. Ya no necesita ruido constante para sentirse vivo. La soledad no es el enemigo, es el entrenamiento. Es el espacio donde usted deja de huir de sí mismo y empieza a reconstruirse desde adentro. Porque al final, el hombre que aprende a estar solo deja de necesitar a otros para sentirse en paz. La esperanza mal dirigida es una trampa silenciosa, porque no se siente como algo negativo. Al contrario, se siente como algo noble, como algo positivo, como una forma de fe. Usted se dice a sí mismo, solo necesito un poco más de tiempo, seguro va a cambiar, esta vez será diferente. Y así, sin darse cuenta, convierte la esperanza en una razón para quedarse donde ya no debería estar. A mí me pasó en diferentes momentos. Hubo situaciones en las que todo lo que veía me mostraba un resultado claro, pero yo elegía enfocarme en la posibilidad de que algo cambiara. No en lo que era, sino en lo que podría ser. Y esa diferencia lo cambia todo, porque vivir en lo que es lo mantiene en la realidad, pero vivir en lo que podría ser lo mantiene atrapado en una ilusión.
La esperanza es valiosa cuando está alineada con acción, con reciprocidad, con señales reales de cambio, pero cuando se sostiene sin evidencia, se convierte en una forma elegante de negación. Usted deja de ver patrones repetidos, deja de escuchar lo que se dice con hechos y empieza a aferrarse a momentos aislados, a promesas, a palabras que no se sostienen en el tiempo. Recuerdo una etapa en la que justificaba comportamientos inconsistentes pensando que las personas pueden cambiar. Y es cierto, las personas pueden cambiar, pero no siempre quieren, no siempre lo están haciendo, no siempre está ocurriendo. Y esperar indefinidamente ese cambio sin señales claras es una forma de postergar su propia vida. Muchos hombres confunden esperanza con paciencia, pero la paciencia implica proceso, implica construcción, implica avance. La esperanza mal dirigida no avanza, solo espera. Y mientras espera, usted se queda en el mismo lugar emocional, repitiendo ciclos, sosteniendo algo que no se transforma. El problema es que esta esperanza se alimenta de la posibilidad, no de la realidad. Usted no se basa en lo que está pasando, sino en lo que imagina que podría pasar si todo cambia. Y eso lo desconecta del presente. Le impide tomar decisiones claras, porque siempre hay una pequeña voz que dice todavía no es el momento de soltar. Pero la verdad es que esa esperanza, cuando no tiene dirección, lo mantiene en un estado de suspensión emocional. Ni avanza, ni suelta, solo espera. Y esa espera puede durar años. He visto personas quedarse en relaciones, trabajos o situaciones que claramente no funcionaban, solo porque seguían creyendo que algo bueno va a pasar. Pero la vida no siempre recompensa la espera, a veces recompensa la acción. Y la acción empieza cuando usted deja de basar sus decisiones en posibilidades y empieza a basarlas en realidades. Soltar esa esperanza mal dirigida no significa dejar de creer en el futuro. Significa dejar de apostar su presente a un futuro incierto. Significa aceptar lo que está frente a usted sin necesidad de maquillarlo. Porque cuando la esperanza está bien dirigida, lo impulsa. Pero cuando está mal dirigida, lo detiene. Y muchas veces, lo que lo mantiene atrapado no es la realidad, es la esperanza de que la realidad cambie sola. Y ahí es donde usted recupera su poder cuando deja de esperar lo que no llega y empieza a construir lo que sí depende de usted. Soltar es el inicio de su libertad, aunque en el momento no se sienta así. Porque cuando usted suelta, lo primero que aparece no es alivio, es incertidumbre. Su mente empieza a preguntarse si tomó la decisión correcta, si no debió esperar un poco más, si no se está equivocando. Y esa duda es normal, porque está saliendo de algo conocido hacia algo desconocido. A mí me pasó en distintas etapas de la vida. Hubo decisiones en las que tuve que soltar situaciones que, aunque me daban cierta seguridad emocional o rutina, ya no estaban aportando crecimiento. Y al principio no se siente como libertad. Se siente como vacío. Se siente como pérdida de control. Pero con el tiempo, uno empieza a notar algo diferente. Empieza a respirar mejor, a pensar con más claridad, a recuperar energía mental. Porque cuando usted sostiene algo que ya no funciona, no lo mantiene estable, lo mantiene pesado, le quita espacio mental, le consume atención, le roba enfoque. Usted puede estar físicamente presente en su vida, pero emocionalmente atado a algo que ya terminó. Y eso no es vida plena, es vida fragmentada. Soltar es el momento en el que deja de invertir energía en lo que no responde y la redirige hacia lo que sí puede construir. Es el punto donde deja de negociar con lo que lo desgasta y empieza a reconstruir lo que lo fortalece. Pero eso solo ocurre cuando toma la decisión de soltar de verdad. No de forma parcial, no de forma intermitente, sino completamente. Muchos hombres creen que soltar es perder, pero en realidad soltar es recuperar control. Mientras usted está aferrado, su vida depende de factores externos. Personas, respuestas, validaciones, cambios que no controla. Pero cuando suelta, recupera algo fundamental: la capacidad de decidir desde usted mismo.
Recuerdo momentos en los que, después de soltar ciertas situaciones, sentí un silencio extraño. Pero ese silencio no era vacío, era espacio. Espacio para reorganizar mis pensamientos, para volver a enfocarme, para entender qué realmente quería construir sin la influencia del apego o la confusión. La libertad no llega con ruido, llega con claridad. Y la claridad solo aparece cuando deja de sostener lo que la bloquea. Porque no puede ver con claridad mientras está emocionalmente atado a algo que ya no encaja en su vida. Soltar también es dejar de reaccionar. Deja de reaccionar a lo que otros hacen, a lo que otros dicen, a lo que otros deciden, y empieza a actuar desde su propia estabilidad. Ya no vive en función de lo externo, sino en función de lo interno. Y ese es el verdadero cambio. No es que su vida se vuelva perfecta, es que deja de depender emocionalmente de lo imperfecto. Ya no necesita que todo se mantenga para estar bien. Empieza a estar bien incluso cuando las cosas cambian. Porque cuando suelta, no pierde control sobre su vida, lo recupera. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, empieza a vivir desde su libertad real. Y ahora quiero que se lleve esto con total claridad. No todo lo que usted está sosteniendo merece ser sostenido. No todo lo que le duele merece ser repetido. Y no todo lo que se quedó en su vida tiene que quedarse en su futuro. Muchas veces usted no está atrapado por la situación, está atrapado por su decisión de no soltarla. Soltar no es un acto de debilidad, es un acto de honestidad. Es mirarse de frente y decir, esto ya no me está construyendo. Y ese momento, aunque duela, es el inicio de algo mucho más grande que lo que está dejando atrás. Porque lo que usted suelta no desaparece de su vida, deja espacio para lo que realmente sí puede crecer. Habrá una parte de usted que quiera volver a lo conocido, que quiera aferrarse a lo familiar, que quiera insistir en lo que ya no responde. Pero también hay otra parte, más silenciosa, más profunda, que sabe la verdad. Esa parte que ya está cansada de repetir ciclos, de sostener lo insostenible, de esperar cambios que nunca llegan. Esa parte es la que debe escuchar. Porque cuando usted suelta lo que no es para usted, no se queda vacío, se queda disponible. Disponible para una vida más clara, más estable, más alineada con su valor real. Y eso no ocurre mientras sigue ocupado sosteniendo lo que lo desgasta. No le tenga miedo al momento de soltar. Téngale miedo a quedarse donde ya se perdió a sí mismo. Porque al final, la vida no le quita lo importante, le quita lo que le impide crecer. Y el día que usted lo entienda, no va a sentir que perdió algo. Va a entender que por fin se recuperó a sí mismo. Y ese es el verdadero punto de cambio.